Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gloria Mayur Vesganiño. Pertenezco al programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión estamos grabando para un video en la asignatura de guitarra. En el foro de discusión compartí las 5 obras más importantes adaptadas para guitarra. Ellas son Lágrimas, del autor Francisco Tárrega; El verano porteño, de autor Astor Piazzolla; Danza característica, autor Leo Brouwer; El sueño de las muñequitas, autor Augusto Barrios Mangaré; La catedral, autor Augusto Barrios Mangaré. En cuanto a la obra seleccionada, Lágrimas, del autor Francisco Tárrega, es un preludio romántico para guitarra, solista de español Francisco Tárrega. Es una de las composiciones originales más conocidas del autor. Consta de 16 compases, se tarda alrededor de 2 minutos en ejecutarse y su marca de tiempo es andante. Tiene una estructura ABA, siendo la A en Mi mayor y Si en Mi menor, cada una con 8 compases, y ha sido destacada abruptamente por la crítica por su sencillez y atmósfera melancólica. Fue compuesta a finales de 1891 y principios de 1892, y a pesar de ser una de las piezas más interpretadas de Tárrega, Lágrima no ha sido incluida en un catálogo definitivo de sus obras, pero se ha incluido en otra colección de piezas y se ha numerado según la posición de dichas colecciones o grabaciones. La segunda obra escogida es El verano porteño, del autor Astor Pantaleón Piazzolla. Este maestro nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921 y murió en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Fue un bandoneonista, director de orquesta y compositor argentino, de descendencia italiana, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX y uno de los mayores exponentes del tango en todo el mundo. Sus obras revolucionaron el tango tradicional en un nuevo estilo denominado tango de vanguardia o nuevo tango, incorporando elementos de la música académica y jazz, tales como el contrapunto, fugas e improvisaciones jazzísticas. Las 4 estaciones porteñas, también conocidas como estaciones porteñas, son un conjunto de 4 composiciones de tango escritas por el músico argentino. Originalmente las concibió y trató como composiciones diferentes en lugar de una suite, y con el tiempo se fueron editando en álbumes diferentes. Sin embargo, Piazzolla llegó a interpretarlas en conjunto ocasionalmente. Las piezas se escribieron para quinteto provisto de violín, piano, guitarra eléctrica y contrabajo y bandoneón. El adjetivo de porteño, gentilicio de Buenos Aires, es usado por Piazzolla para dar su impresión en las estaciones del año en Buenos Aires. La danza característica es otra de las obras del autor Leo Brouwer, propiamente llamado Juan Leovigildo Brouwer Mesquita. Nació en La Habana el 1 de marzo de 1939. Es un compositor, guitarrista y director de orquesta cubano. Brouwer es nieto de la compositora y pianista cubana Ernestina Lecuona de Brouwer y sobrino nieto del gran músico, compositor y director de orquesta Ernesto Lecuona, y primo de Margarita Lecuona, autora de los famosos temas de Babalú y Tabú. Comenzó a tocar guitarra a la edad de 13 años, atraído por el sonido flamenco y motivado por su padre Juan Brouwer, que era médico y guitarrista aficionado. Su primer maestro fue Isaac Nicola, quien fue alumno de Emilio Pujol, a su vez alumno de Francisco Tárrega. Dio su primer recital a la edad de 17 años, sus temas como Preludio en 1956 y Fuga en 1959, ambas con la influencia de Bartók y de Stravinsky. Viaja a Estados Unidos para estudiar música en la Universidad de Hartford y posteriormente en el Juilliard School, donde Stefan Kolbe le enseña composición. Debido a su intensa labor como compositor, director orquestal, guitarrista, investigador, pedagogo y promotor cultural, Brouwer figura entre los más reconocidos músicos del momento. La mención de sus trabajos en la dirección de Cuba, de los primeros departamentos de la música de Isaac en 1960, del Teatro Musical de La Habana en 1962,
En la fundación y dirección del Grupo de Experimentación Sonora en 1968, como compositor huésped en la Academia de Ciencias y Artes de Berlín en 1970. En la conducción de más de 120 orquestas sinfónicas y agrupaciones de cámara de todo el mundo. En la participación como jurado en numerosos concursos internacionales de guitarra. Composición y dirección orquestal en poseer una discografía con música que supera los 850 registros y un catálogo de más de 350 obras que abarca casi todos los géneros y formas musicales. Las primeras obras de Wawel representan un contexto cubano y muestran la influencia de la música afrocubana y su estilo rítmico. Un buen ejemplo de este periodo es el Elogio de la Danza, aunque es para guitarra sola. Su segundo movimiento es un tributo a los ballets rusos, clara conexión con Stravinsky, siendo además este coreografiado. Le siguieron trabajos como Sonograma, donde se refleja el uso de la incertidumbre, Canticún en 1968, cuya primera parte representa el proceso por el cual un insecto adulto emerge del capullo e incidentalmente incorpora un inusual cambio de afinación en la sexta cuerda a mi bemol. La Espiral Eterna, 1971, un día de noviembre en el 68, pequeña pieza que compone con una clara influencia de la música romántica que caracterizaba a Tárrega. Concierto para guitarra número 1, Parábola, en 1973, y Tarantos en 1974. Este periodo incorpora el uso del serialismo, el dodecafonismo y los modos seriales abiertos que en la época se consideraban avant-garde y que en parte son inspiraciones de compositores que escuchaba con predilección como Luigi Nono y Yanis Xenakis. La cuarta obra escogida es El sueño de las muñequitas, del autor Agustín Barrios Mangaré. Es una hermosa pieza compuesta por el maestro Barrios, destacado guitarrista y compositor paraguayo. Esta obra es un vals que combina la aparente facilidad e inocencia con técnicas de acompañamiento de acordes y bajos por armónicos con el acompañamiento de la guitarra. Otra de sus grandes obras es la Catedral Danza Paraguaya, también del autor Barrios Mangaré. Agustín Pío Barrios Ferreira nació en San Juan Bautista el 5 de mayo del 1885. Muere en San Salvador el 7 de agosto de 1944. Conocido también como Nisuga Mangoré. Fue un guitarrista clásico y compositor paraguayo de origen parcialmente guaraní. Es el guitarrista y compositor paraguayo de música clásica más reconocido. Comenzó a tocar a la guitarra desde niño, con participaciones esporádicas desde los 8 años en la orquesta de Barrios, integrada por miembros de su propia familia. Dotado de gran facilidad para la música, alternaba el violín con la flauta y el arpa, aunque más adelante eligió la guitarra como su instrumento principal. Hasta los 13 años, Agustín tocaba en la orquesta de Barrios y un día de 1898, luego de un concierto, se acercó Gustavo Sosa Escalada y lo acogió como su alumno en el Ateneo Paraguayo, entonces llamado Instituto Paraguayo, donde fue introducido formalmente al estudio de la guitarra clásica. Bajo la influencia de su maestro, Barrios pasó a estudiar las obras más conocidas de los compositores más importantes de la guitarra clásica. Hasta ese momento, como Francisco Tárrega, José Viñas Díaz, Fernando Sor, Dionisio Aguado, Julián Arcas y Joaquín Parga. Sosa Escalada estaba tan impresionado con su nuevo alumno que convenció a los padres del joven Agustín para que lo dejaran mudarse a Asunción para continuar su educación musical y académica en el Colegio Nacional de la capital, donde tuvo como instructor a Nicolino Pellegrini y donde además de música estudió matemáticas, periodismo y literatura. Barrios regresó de su gira a Europa en 1933 y se presentó en Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, México y Guatemala. Nunca pudo cumplir su sueño de tocar los Estados Unidos porque la visa a su compañera Gloria le fue negada. Estando en México sufrió un infarto y un paro respiratorio. Los médicos le recomendaron alejarse de las preocupaciones. Unos amigos lo invitaron a radicarse en Costa Rica, pero aceptó la invitación del general Maximiliano Hernández Martínez, entonces presidente de El Salvador, quien le ofreció una estadía permanente en 1939. Después de su recuperación, como favor personal, el general Martínez le pidió aceptar el nombramiento como profesor de guitarra del Conservatorio Nacional de Música en El Salvador.
El 7 de agosto de 1944 sufrió un infarto que le ocasionó la muerte de 59 años. El sacerdote que lo acompañó en su agonía comentó que Barrios dijo: no temo al pasado, pero no sé si podré superar el misterio de la noche. Muchas gracias.